Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te lleva al mundo del misterio, escrita por Sabine Baring Gould. La historia se llama La Aventura Audaz. El pequeño pueblo de pescadores de Port Stephen estaba formado por dos hileras de casas enfrentadas en el fondo de un estrecho valle, por el que el más mínimo hilo de un arroyo desembocaba en el puerto. La calle era tan estrecha que solo a intervalos se concedía espacio suficiente para que pasaran dos vehículos de ruedas, y la calzada era en su mayor parte tan estrecha que la puerta de cada casa se retranqueaba en la profundidad de la pared, para permitir que el pasajero a pie se metiera en el hueco y evitara ser arrollado por las ruedas de un carro que subiera o bajara por la calle. Los habitantes vivían del mar y de sus productos. Los que no eran pescadores eran marineros, y solo quedaba un pequeño porcentaje de los que no lo eran, el carnicero, el panadero, el herrero y el médico, y estos también vivían del mar, pues vivían de los marineros y pescadores. En su mayor parte, los marineros contaban con familias numerosas. La red en la que atraían a los niños estaba casi tan llena como la jávega en la que atrapaban sardinas. Jonas Rea, sin embargo, era una excepción, llevaba 10 años casado y solo tenía un hijo. «Tienes un botín muy pobre, Jonas», le dijo su vecino, Samuel Cansiu. «Yo he estado casado tanto tiempo como tú y tengo 12. Mi mujer ha tenido gemelos 2 veces». «No es un mal botín para mí, Samuel», replicó Jonas, «puede que solo tenga un hijo, pero es un bombón». Jonas tenía una madre viva, conocida como la vieja Betty Rea. Cuando se casó, había propuesto que su madre, que era viuda, viviera con él. Pero el hombre propone y la mujer dispone. El acuerdo no era del agrado de la señora Rea, hija, es decir, de Jane, la esposa de Jonas. Betty siempre había sido una mujer administradora. Había administrado su casa, sus hijos y su marido, pero enseguida se dio cuenta de que su nuera se negaba a ser administrada por ella. Jane era, a su manera, también una mujer administradora, mantenía su casa limpia, la ropa de su marido en orden, a su hijo aseado y a ella misma de lo más ordenada. Era una mujer algo dura, muy dada a refunfuñar y a encontrar fallos. Jane y su suegra no llegaron a discutir de forma abierta y flagrante, pero el malestar entre ellas se hizo intolerable, y las charlas de cortina, cuyo texto y tema era la vieja Betty, eran tan frecuentes y prolongadas que Jonas se convenció de que había aguas más tranquilas en el peor mar que en su propia casa. Se vio obligado a comunicarle a su madre la desagradable información de que debía irse a otro lugar, pero suavizó el golpe informándole de que había conseguido para su residencia una pequeña casita en un callejón, que constaba solo de 2 habitaciones, una de ellas una cocina y encima una alcoba. La anciana recibió la comunicación sin disgustos. Aceptó la oferta, ya que ella misma había considerado que la situación se había vuelto insoportable. En consecuencia, con buena voluntad, se trasladó a su nuevo alojamiento y pronto hizo que la casa pareciera acogedora. Pero, tan pronto como Jane dio indicios de convertirse en madre, se acordó que Betty atendiera a su nuera. Jane accedió a ello. Después de todo, Betty no podía ser peor que otra mujer, una extraña. Y cuando Jane estaba en la cama y no podía dejarla, entonces Betty volvía a reinar en la casa y manejaba todo, incluso a su nuera. Pero el tiempo que Jane estuvo acostada en el piso de arriba fue breve, y a la mayor brevedad posible reapareció en la cocina, pálida y débil, pero decidida, y con mano firme retiró las riendas de las manos de Betty. Al dejar la casa de su hijo, lo único que Betty lamentó fue el bebé. Le había tomado un gran afecto y no lo dejó hasta que hubo dado 1000 instrucciones a Jane sobre cómo alimentar, vestir y criar al bebé. Como hijo devoto, Jonas nunca regresaba del mar sin visitar a su madre, y cuando estaba en tierra la veía todos los días. Se sentaba con ella cada hora, le contaba todo lo que le preocupaba, excepto lo referente a su esposa, y le comunicaba todas sus esperanzas y deseos. El bebé,
que se llamaba Peter, era un tema del que ninguno se cansaba de hablar ni de escuchar, y a menudo Jonas traía al niño para que su abuela lo besara y lo admirara. Jane ponía objeciones, el tiempo era frío y el niño se resfriaría, la abuela era desconsiderada y le revolvía el estómago con golosinas, no tenía un vestido ordenado para ser visto, pero Jonás anuló todas sus objeciones. Era un hombre apacible y complaciente, pero en este punto era inflexible. Su hijo debía crecer conociendo, amando y reverenciando a su madre tan sinceramente como él mismo. Y estas horas eran deliciosas para la anciana, cuando podía tener al niño en su regazo, cantarle y hablarle de todas las deliciosas tonterías que salen de los labios de una mujer cuando acaricia a un niño. Además, cuando el niño no estaba allí, Betty se dedicaba a tejer calcetines o a idear estuches de alfileres, o a confeccionar pequeñas prendas para él, y todos los pequeños ahorros que podía reunir de la paga que le daba su hijo y de la venta de algunas de sus labores de aguja, los dedicaba al mismo nieto. A medida que el pequeño se iba acostumbrando a caminar, a menudo quería ir con la abuela, lo que no era muy del agrado de la señora Jane. Y, más tarde, cuando iba a la escuela, se dirigía a su casa antes de regresar a ella tan pronto como terminaban sus horas de trabajo en clase. Desarrolló muy pronto un amor por el mar y los barcos. Esto no concordaba con las ideas de la señora Jane. Ella provenía de una familia que siempre había estado en la tierra y desaprobaba el mar. Pero, remachó su marido, es mi hijo, y tanto yo como mi padre y mi abuelo éramos todos perros de mar, así que, naturalmente, mi parte en el niño se lleva al agua. Y ahora una idea entró en la cabeza de la vieja Betty. Decidió hacer un barco para Peter. Se proveyó de un robusto trozo de madera de tamaño y forma adecuados, y procedió a darle forma de cúter y a vaciar el interior. Pedro le ayudó en esta tarea. Después de las horas de clase, estaba con su abuela observando el proceso, dando su opinión sobre la forma y sobre cómo debía estar aparejado y amueblado el barco. La anciana no tenía más que un viejo cuchillo y ninguna herramienta de carpintería adecuada, por lo que los progresos eran lentos. Además, solo trabajaba en el barco cuando Pedro estaba cerca. El interés que el proceso despertaba en el niño era una atracción para su casa y servía para mantenerlo allí. Además, cuando estaba en casa, era regañado incesantemente por su madre, y la preferencia que desarrolló por la casa de la abuela provocó muchas punzadas de celos en el corazón de Jane. Peter tenía ahora 9 años y seguía siendo el único hijo cuando ocurrió algo triste. Una noche, cuando el pequeño barco estaba aparejado y casi completo, después de dejar a su abuela, Pedro bajó al puerto. No había nadie, y al asomarse al muelle para ver el barco de su padre, se tambaleó, cayó al agua y se ahogó. La abuela supuso que el niño había regresado a casa, la madre que estaba con su abuela, y pasaron un par de horas antes de que se iniciara su búsqueda, y el cuerpo fue traído a casa 1 hora después. El dolor de la señora Jane por la pérdida de su hijo se unió al resentimiento contra la vieja Betty por haber sacado al niño de casa, y contra su marido por haberlo alentado. Derramó las ampollas de su ira sobre Jonas. Era él quien había hecho todo lo posible para que mataran al niño, porque le había permitido vagar a sus anchas y le había proporcionado una excusa al permitirle quedarse con Old Betty después de salir de la escuela, para que nadie supiera dónde estaba. Si Jonas hubiera sido un hombre razonable y un marido dócil, habría insistido en que Peter regresara puntualmente a casa todos los días, en cuyo caso no se habría producido este desastre. Pero, dijo Jane amargamente, nunca has tenido en cuenta mis sentimientos y creo que no querías a Peter y querías librarte de él. El golpe para Betty fue terrible, las cuerdas de su corazón estaban envueltas en el pequeño compañero, y su pérdida fue para ella el eclipse de toda luz, la muerte de toda su felicidad. Cuando Peter estuvo en su ataúd, la anciana fue a la casa, llevando el pequeño barco. Ahora estaba completo con velas y aparejos. Jane, dijo ella, quiero que este barco sea puesto con Pedro. Fue hecho para él,
y no puedo dejar que otro lo tenga, y no puedo quedármelo yo. Tonterías, replicó la señora Rea, de menor edad. El barco no puede ser útil para él, ahora. Yo no diría eso. No hay nada revelado sobre esos asuntos. Pero estoy cruelmente segura de que arriba habrá un alboroto si Peter se despierta y no encuentra su barco. Podéis llevároslo, yo no lo toleraré, dijo Jane. Así que la anciana se marchó, pero no estaba dispuesta a aceptar la incomodidad. Se dirigió al enterrador. Señor Matthews, quiero que ponga este barco con mi abuelo Peter. Irá en Fiti a sus pies. Lo siento mucho, señora, pero no a menos que rompa el bauprés. El ataúd es demasiado estrecho. Entonces ponlo de lado y a lo largo. Lo siento mucho, señora, pero el mástil está en el camino. Me vería obligado a romperlo para poder bajar la tapa. Desconcertada, la anciana se retiró, no permitiría que se maltratara el barco de Peter. Con motivo del funeral, la abuela se presentó como una de las principales plañideras. Por ciertas razones, la señora Jane no asistió a la iglesia ni a la tumba. Cuando la procesión salió de la casa, la vieja Betty ocupó su lugar al lado de su hijo y llevó el bote en la mano. Al final del servicio en la tumba, le dijo al sacristán: te molestaré, John Hext, para que pongas este pequeño barco encima de su ataúd. Lo hice para Peter, y Peter espera tenerlo. Así se hizo, y la abuela no dio un paso desde la tumba hasta que las primeras paladas cayeron sobre el ataúd y enterraron parcialmente el barco blanco. Cuando la abuela Rea regresó a su casa, el fuego estaba apagado. Se sentó junto a la chimenea muerta, con las manos cruzadas y las lágrimas corriendo por sus mejillas marchitas. Su corazón estaba tan muerto y triste como aquel hogar. Ya no tenía ningún objetivo en la vida, y murmuró una oración para que el Señor se complaciera en llevársela, para poder ver a su Pedro navegando en su barco en el paraíso. Su oración fue interrumpida por la entrada de Jonás, que gritó: «Madre, queremos tu ayuda de nuevo». Jane se ha puesto mal, con la preocupación y la pena ha llegado un poco antes de lo que ella pensaba, y tienes que venir lo antes posible. No es que el Señor haya dado y el Señor haya quitado, sino que el Señor ha quitado y está dando de nuevo. Betty se levantó de inmediato y se dirigió a la casa con su hijo, y de nuevo, como 9 años antes, asumió la dirección de la casa, y cuando llegó un bebé, otro niño, también lo dirigió. El reinado de Betty en la casa de Jonas y Jane no duró mucho. La madre no tardó en bajar, y con su reaparición llegó la partida de la abuela. Y ahora comenzaba de nuevo la misma vida que se había iniciado 9 años antes. El niño era llevado a su abuela, que lo acariciaba, le canturreaba y le hablaba. Luego, a medida que crecía, se le suministraban calcetines y prendas de vestir tejidas y recortadas y armadas por Betty. Seguían las visitas del niño pequeño y las protestas de la madre. Llegaba la hora de ir a la escuela, y con ella una pausa en el viaje de ida o vuelta a casa de la abuela, para comer pan y mermelada, escuchar historias y, finalmente, asistir a la fabricación de un nuevo barco. Sí, con el paso de los años, las facultades de Betty habían empezado a fallar, no se había producido la correspondiente disminución de la energía de la voluntad. Sus ojos no eran tan claros como antes, ni su oído tan agudo, pero su mano no era inestable. Esta vez construiría y aparejaría una goleta y no un cúter. La experiencia la había hecho más capaz y aspiraba a realizar una tarea mayor que la que había emprendido anteriormente. Era realmente notable cómo se retomaba el antiguo rumbo en casi todos los aspectos. Pero el nuevo nieto se llamaba Jonas, como su padre, y la vieja Betty lo quería, si cabe, con un amor más intenso que el que le había dado al primer hijo. Se parecía mucho a su padre, y para ella era una renovación de su vida de antaño, cuando cuidaba y atendía al primer Jonas. Y, si cabe, Jane se puso más celosa de la anciana, que atraía hacia ella una parte tan grande del afecto de su hijo. La goleta estaba casi completa.
Era un poco tosca, ya que había sido trabajada con una herramienta no mejor que una navaja y sus mástiles estaban hechos con agujas de tejer. El día anterior al 9º cumpleaños del pequeño Jonas, Betty llevó el barco al pintor. Señor Elway, le dijo, hay una cosa en la que necesito su ayuda. No puedo poner el nombre en el barco. No puedo diseñar las letras y quiero que usted lo haga por mí. De acuerdo, señora. ¿Qué nombre? Bueno, ahora, dijo ella, mi marido, el padre de Jonas y el abuelo del pequeño Jonas, siempre navegó en una goleta y el barco era el Bonaventure. La Bonaventure, creo. La recuerdo. Estoy seguro de que era el Bonaventure. Creo que no, señora. Rea. Debe haber sido el Bonaventure o el Bonaventure. ¿Qué sentido tiene un nombre como Bonaventure? Nunca he oído hablar de tal aventura, a no ser que fuera la de Jack Smithson, que saltó por la ventana de una buhardilla y seguro que se rompió un hueso de la pierna. No, señor Elway, haré que se titule La aventura audaz. No te voy a contradecir. Será una aventura audaz. Entonces el pintor, con gran destreza y delicadeza, puso el nombre en pintura negra sobre la franja blanca de la popa. ¿Estará seco para mañana?, preguntó la anciana. Ese es el cumpleaños del pequeño, y le prometí tener su goleta lista para que la navegue entonces. He puesto secadores en la pintura, contestó el señor Elway, y puede calcular que estará bien para mañana. Aquella noche Betty no pudo dormir, tan ansiosa estaba porque llegara el día en que el pequeño cumpliera los 9 años y se convirtiera en el poseedor del hermoso barco que había diseñado para él con sus propias manos y en el que, de hecho, había estado ocupada durante más de 12 meses. Ni siquiera fue capaz de tomar su sencillo desayuno y la comida del mediodía, tan emocionado estaba su viejo corazón con el amor por el niño y la expectativa de su deleite cuando el Bonaventure le fuera entregado como propio. Oyó sus piececitos en los adoquines del callejón, él se acercó, bailando, saltando, jugueteando con la cerradura, abrió la puerta de golpe y entró gritando. «Mira, mira, abuelita, mi nuevo barco. Mamá me lo ha regalado. Una verdadera fragata, con 3 mástiles, toda roja y verde, y que le costó ayer 7 chelines en la feria de Camelot. Llevaba en alto un magnífico barco de juguete. Tenía banderines en el tope del mástil y una bandera en la popa. Abuela, mira, ¿no es una belleza? Ya no querré tu vieja goleta cuando tenga mi gran fragata nueva. ¿No quieres tu barco, el Bonaventure? No, abuela, tíralo. Es una porquería, dice mamá, y mira, en mi fragata hay un cañón de latón, un cañón de verdad que se dispara con estruendo. ¿No es una belleza? Oh, Jonas. Mira el Bonaventure. No, abuela, no puedo quedarme. Quiero irme y nadar en mi hermoso barco de 7 chelines. Entonces se alejó tan bulliciosamente como había entrado, y se olvidó de cerrar la puerta. Era de noche cuando el mayor de los Jonas regresó a casa y fue recibido por su hijo con exclamaciones de alegría y se le mostró el nuevo barco. Pero, papá, no va a navegar, encima se va a hundir en el agua. No hay plomo en la quilla, comentó el padre. El barco está construido solo para el espectáculo. Luego se alejó hacia la casa de su madre. Estaba enfadado. Sabía que su esposa había comprado el juguete con la intención deliberada de decepcionar y herir a su suegra, y temía encontrar a la anciana profundamente mortificada e indignada. Al entrar en la sórdida calle, se dio cuenta de que la puerta de la casa estaba parcialmente abierta. La anciana estaba en el asiento junto a la mesa de la ventana, tumbada hacia adelante abrazando el barco, y los 2 mástiles recorrían su blanca cabellera, su cabeza descansaba, en parte, sobre el nuevo barco y, en parte, sobre la mesa. «Madre», dijo él. «Madre». No hubo respuesta. El débil y viejo corazón había cedido ante el golpe y había dejado de latir.
Algunos veranos pasados acostumbraba a pasar un par de meses en Port Stephen. Jonas Rea me llevaba a menudo en su barco, ya fuera para pescar caballas o para hacer excursiones a los islotes de la costa en busca de aves silvestres. Nos hicimos familiares y de vez en cuando pasaba una noche con él en su casa de campo y hablábamos del mar y de las posibilidades de hacer un puerto de refugio en Port Stephen, y a veces hablábamos de nuestros propios asuntos familiares. Así fue como, poco a poco, me fue contando la historia del barco Bonaventure. La señora Jane ya no estaba en la casa. Es una cosa curiosa, dijo Jonas Rea, pero el primer barco que hizo mi madre no estuvo terminado hasta que murió mi hijo Peter, y cuando hizo otro, con 2 mástiles, tan pronto como estuvo terminado murió ella misma, y poco después mi mujer, Jane, que cogió un escalofrío en el funeral de mamá. Se le instaló en el pecho y murió en 15 días. ¿Ese es el barco?, inquirí, señalando una vitrina sobre un armario, en la que había una goleta rudamente ejecutada. Esa es, respondió Jonas, y me gustaría que la vieras de cerca. Me acerqué al armario y miré. ¿Ves algo en particular?, preguntó el pescador. No puedo decir que lo vea. Mira su cabecera. ¿Qué hay ahí? Tras una pausa dije, hay una cana, eso es todo, como un banderín. Me refiero a eso, dijo Jonas. No puedo decir si mi vieja madre puso un pelo de su blanca cabeza allí con ese propósito, o si se enganchó y se fijó cuando cayó hacia adelante abrazando el barco, y los mástiles y las velas y los obenques se enredaron en su pelo. En cualquier caso, ahí está, y esa es una de las razones por las que he colocado el Bonaventure en una caja de cristal, para que el pelo blanco no se desprenda de él por casualidad. Ahora, mira de nuevo. ¿No ves nada más? No puedo decir que sí. Mira los arcos. Así lo hice. Luego comenté, no veo nada, excepto, tal vez, algunos moretones y un poco de pintura roja. Ah, eso es. ¿Y de dónde salió la pintura roja? Yo, por supuesto, era incapaz de sugerir una explicación. Después de que el señor Rea esperara, como si quisiera obtener de mí la respuesta que esperaba, dijo, bueno, no, creo que no se puede decir. Fue así. Cuando mamá murió, traje el Bonaventure aquí y lo puse donde está ahora, en el armario, y Jonas había puesto el nuevo barco, todo rojo y verde, el South Jane que se llamaba, en el escritorio. Créanme, a la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, la fragata estaba en el suelo, y algunas de sus velas rotas y todo el aparejo hecho un lío. No había plomo en el fondo. Se cayó. No fue una vez lo que pasó. Llegó a ser lo mismo cada noche, y lo que es más, el Bonaventure empezó a mostrar signos de haberla ensuciado. ¿Cómo es eso? Corriendo contra ella. Tenía magulladuras y se había llevado parte de la pintura de la South Jane. Todas las mañanas la fragata, si no estaba en el suelo, era embestida en una esquina y golpeada como si hubiera estado en un mal mar. Pero es imposible. Por supuesto, muchas cosas son imposibles, pero ocurren igualmente. Bueno, ¿y ahora qué? Jane estaba enferma y tomó Gus y Gus, y así como se puso Gus también tomó Gus con la South Jane. Y en la noche en que murió, creo que hubo una gran pelea en el mar. Pero no en el mar. Bueno, no, pero la fragata parecía haber sido embestida, y estaba en el suelo y partida de proa a popa. Y, por favor, ¿el Bonaventure no ha hecho ningún intento desde entonces? La vitrina no está rota. No ha habido ocasión. Tiré lo que quedaba del South Jane al fuego. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.